Buenas noches, compañeros, compañeras. Espero se encuentren bien. Hoy, pues siendo las 6:10, 15 de noviembre, nos vemos acá de nuevo para la sesión número 14 del curso. Ya estamos pues a puertas de ir finalizando este ejercicio. La sesión de hoy está titulada La renta del suelo, cómo se convierte la ganancia extraordinaria en renta del suelo. Y pues estaremos como todos los martes desde que empezamos con el profesor Alberto Maldonado para dar esta sesión. Recordamos entonces pues que la metodología es igual a la de siempre. Tendremos la exposición de Alberto en primer lugar y posteriormente pues abriremos el canal del chat para las preguntas, dudas, inquietudes, comentarios que haya lugar en esta sesión. Entonces, habiendo ya iniciado con el ejercicio, Alberto, bienvenido y tenemos hasta las 8 de la noche para darle trámite a esta sesión. Entonces, arrancamos. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a Laura también por todo el apoyo. Buenas noches, compañeras, compañeros. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Vamos a terminar unos 15, 20 minutos dedicándolo a unos temas de la sesión pasada para entrar luego en materia en la sesión de hoy sobre la renta de la tierra, que corresponde a la sección sexta del tomo 3 del Capital. En la sesión anterior vimos el tema del capital a interés. El capital a interés es una figura que se desarrolla en todo el ciclo del proceso de producción y acumulación del capital, y que como vimos, consiste básicamente en que se genera una separación entre los capitalistas activos, productivos, industriales, comerciales, y los capitalistas inactivos, que tienen una suma de dinero, una cantidad de dinero acumulada por X o Y procesos, y en vez de invertirlos directamente, en vez de asumir directamente un proceso de producción o comercialización, lo prestan a otros. Y eso pues genera una serie de fenómenos, como vimos en la sesión pasada, de mucha relevancia para entender la manera como se manifiesta en la sociedad capitalista las tendencias esenciales o las tendencias de fondo. Lo esencial es que el sistema de producción capitalista es un sistema que produce plusvalor. Eso es lo esencial. Produce mercancías, por supuesto, produce objetos útiles que satisfacen necesidades, pero todo está en función de la producción de plusvalor. Pero a su vez, la producción de plusvalor, que fue el objeto del tomo 1, principalmente y en buena medida del tomo 2, la producción de plusvalor se manifiesta o aparece bajo formas que no son transparentes, bajo formas que ocultan, bajo formas que en su manifestación inmediata pues no dejan ver exactamente lo que son, y que son muy útiles pues porque esconden la naturaleza del sistema. Y una de esas formas, digamos, más ocultadoras, el nivel máximo de fetichismo, como lo dice Marx, el nivel más alto de mistificación es el de capital e interés, porque resulta que una suma de dinero per se produce más dinero. Una suma de dinero parecería tener entonces la virtud natural de producir el excedente, y esto hace que el excedente no se vea relacionado con el trabajo, no se vea como fruto de una relación entre clases sociales en las cuales una de ellas, propietaria de los medios de producción, propietaria del dinero, pone a trabajar a su servicio a la otra. Y dentro del capital de interés y de los fenómenos de desarrollo del crédito, pues adquieren importancia a su vez otras figuras que aún son más ocultadoras. Las figuras relacionadas con los créditos, con los títulos de deuda, con las acciones, en las cuales parecería que es posible generar riqueza a partir simplemente de unas operaciones financieras alejadas de toda base productiva real. Estábamos ahí. Voy a pasar relativamente rápido sobre algunos puntos. Esto lo tiene expuesto además Michael Henrich en su libro con bastante claridad. En pocas páginas expone estos temas que estamos viendo aquí. Entonces hay el crédito que se canaliza a través de las instituciones bancarias, de las instituciones financieras de diversa naturaleza, en el cual los recursos de los capitalistas, los recursos que se generan transitoriamente como excedentes a lo largo de todo el ciclo del proceso de producción,
más los recursos que pueden generar también trabajadores que transitoriamente pueden ahorrar o tener fondos mientras los van gastando y los depositan en bancos, pues se acumula una enorme masa de dinero prestable. Hay formas en las cuales no necesariamente se hace directamente a través de los bancos o se hace de una manera parcial. Por ejemplo, los títulos de deuda en los cuales hay una relación directa entre quien presta el dinero y entre quien está pidiendo prestado el dinero, que se da usualmente entre empresas muy grandes que emiten títulos o el Estado, que toman dinero directamente personas, fundamentalmente de capitalistas inactivos que tienen esos recursos disponibles para prestar a cambio de un interés. Eh, Aquí aparece el Estado, más lo analiza en algunas partes de esta sección, aunque todavía en el proyecto de exposición del capital no ha aparecido en un análisis detallado del Estado. El Estado ha aparecido en muchas partes. El Estado apareció, por ejemplo, en la regulación del dinero, en la regulación de la jornada de trabajo. Ha aparecido en distintos momentos de la exposición del capital, pero no se ha desarrollado hasta el momento un capítulo expreso sobre el papel del Estado, la naturaleza del Estado capitalista. Y más no alcanzó a hacerlo. Entonces, en el Capital no lo vamos a encontrar. El último capítulo del tomo 3 trata de las clases, pero quedó solo un fragmento, una página y media. Después venía todo el tema del Estado, pero más va introduciendo paulatinamente elementos sobre el Estado. Y aquí aparece pues el Estado como una de las instituciones que toma crédito, una cantidad de dinero, a títulos del Estado, los famosos títulos de tesorería del Estado, en el cual se invierten enormes sumas y que le sirven al Estado para financiar sus actividades, para financiar su presupuesto. Entonces, algunos de estos sistemas de crédito no pasan directamente por los bancos. Es una relación directa entre estas instituciones que necesitan el dinero, empresas privadas del Estado, y quienes tienen el dinero. Y está también la figura de las acciones. Entonces hay un mecanismo, ya hemos mencionado algo sobre las sociedades anónimas, sobre esta figura de sociedades que para Marx además son muy interesantes porque es una forma de socialización dentro del propio capitalismo, dentro de la propiedad privada capitalista se van desarrollando algunas formas de socialización. Las sociedades por acciones anónimas o las sociedades cooperativas, que para Marx son figuras muy interesantes, limitadas, pero muy, muy interesantes, que pueden ir mostrando las perspectivas de una nueva, hacia una nueva sociedad. Entonces también bajo la figura de acciones hay empresas que emiten acciones, a quienes compran esas acciones, el accionista se convierte en un copropietario y adquiere un derecho, como en los títulos de la renta fija, como en los títulos del Estado, por ejemplo, adquiere un derecho a participar en la toma de decisiones y fundamentalmente un derecho a participar en la ganancia. Entonces, quien entrega el dinero queda con un título. Yo tengo un título del Estado o tengo una acción y esa acción me da un derecho a percibir una ganancia, una parte de la ganancia, en el caso de las sociedades anónimas por acciones, o un interés fijo, en el caso de, por ejemplo, los títulos del Estado. En el caso de las acciones, esto es variable, va a depender de cómo le vaya a la empresa. Pero resulta que quien tiene el título puede venderlo. Eso genera además la ilusión de que es algo independiente, es como si hubiera dos capitales. Entonces yo tengo un título que dice, presté 1.000 millones, es decir, compré un título del Estado, o invertí 1.000 millones en acciones de Bavaria, entonces tengo un título, pero yo ya no tengo el dinero, tengo el título, tengo un derecho a, más ya nos había mostrado esto antes, yo tengo es un derecho a reclamar que me devuelvan el dinero en algunos casos, en otros casos no me lo devuelven, sino que simplemente me van a estar pagando un dividendo, una participación en la ganancia. Pero se puede desarrollar un mercado de capitales, un mercado de títulos que adquiere cierta autonomía. Pero el dinero que yo invertí inicialmente, se lo entregué al Estado, el Estado lo gastó en su presupuesto, y el Estado tendrá que, a partir de sus impuestos, sacar luego año a año una parte para poder pagar a sus acreedores. Y en el caso de las empresas, pues a partir de las ganancias que obtengan en sus operaciones normales también año a año. Entonces no es que haya dos capitales,
contablemente aparece, claro, yo aquí tengo 1.000 millones que me deben y el Estado tiene 1.000 millones que los recibió y algo hizo con ellos o la empresa los invirtió en sus procesos productivos. Pero no es que existan dos capitales, pero se genera esa idea, que parecería, y eso es lo que hace que como que se magnifique también y se amplíe el tamaño de estas operaciones. Entonces son mercados que tienen una lógica particular, tienen un precio en la bolsa. Entonces, la acción de Bavaria vale 500 pesos o 200 pesos o 5.000 pesos en un momento determinado. Para Heinrich, tomando a Marx, evidentemente no es que los documentos tengan valor, sino que tienen un derecho a obtener un valor, a obtener un interés, un dividendo. Cuando yo lo vendo, yo lo que vendo es un derecho. Si yo tengo unas acciones y se las vendo a otra persona, pues le estoy vendiendo el derecho a que esa persona me da a mí los 1.000 millones y adquiere el derecho a obtener la ganancia, la parte de la ganancia que le corresponde. O el título del Estado adquiere el derecho a que le paguen los intereses que se pactaron cuando yo compré el título del Estado. Entonces, es decir, se pueden vender, se pueden transar como si fueran una mercancía. Ya habíamos visto que el dinero en función de capital se convierte en una mercancía. Entonces yo recupero mis 1.000 millones, pero ahora es otra persona la que invirtió. Y lo hace pues que buscando pues rentabilidad, buscando una tasa de interés o buscando una dividendo pues que le garantice una rentabilidad que normalmente pues uno esperaría que fuera superior a la que por ejemplo le ofrece el banco. Entonces se considera que es un precio, Marx critica todo el tiempo esto, ¿no? Esta es una noción absurda, irracional del precio, ¿sí? Pero efectivamente es una transacción a cambio de dinero. Entonces, sí se genera un mercado particular, sí se genera un mercado especial y como tal puede tener variaciones y oscilaciones, es como todo mercado. Entonces, las cotizaciones pueden estar variando en parte por cómo le vaya a la empresa. Obviamente, ese es un elemento que siempre es efectivo, real. Hay una empresa real detrás que está produciendo, que está contratando trabajadores, que está comprando materias primas, que tiene unas instalaciones, que compra máquinas, que compra herramientas y produce cerveza y vende. Y si a esa empresa le va bien y está obteniendo ganancias, pues eso hace que sea atractiva la acción de esa empresa. Si esa empresa está creciendo, si esa empresa está monopolizando el mercado, sacando a otros y está obteniendo más ganancias, pues es una acción que se vende atractiva. Pero a su vez, pues también hay expectativas a futuro, hay tendencias que se pueden ver en el mercado y que también pueden ser inducidas por algunas operaciones especulativas, que es el otro elemento que ve Marta en el crédito. El crédito se puede prestar para mucha especulación. Entonces puede haber algunos capitalistas con mucho dinero que pueden jugar a tratar de valorizar sus acciones, ¿sí? Bueno, entonces hacen compras masivas de las acciones, que eso atrae a muchas otras personas que compren esas acciones y elevan su precio. Pero la empresa por el momento sigue funcionando igual. Puede que el precio de su acción esté moviéndose, puede que el precio de su acción esté cambiando, pero la empresa sigue funcionando en la parte real, en su producción real. Entonces hay unos fenómenos de especulación en el mercado que pueden conducir a que en algunos momentos algunas personas se enriquezcan, acumulen demasiado o pierdan demasiado. Son los fenómenos que se ven en la bolsa cotidianamente. Entonces, esto es importante, digamos, tenerlo en cuenta en la medida en que efectivamente es posible que algunas personas en momentos determinados obtengan grandes ganancias a partir de estos juegos especulativos, a partir de estas tendencias en los cambios de las acciones o a partir de cambios en las tasas de interés que afecten a los títulos que dan una renta fija, como los títulos del Estado, que pagan un interés, una tasa de interés fija. Pero finalmente, lo que está ocurriendo aquí es que se están repartiendo entre capitalistas, entre grandes capitalistas, pues se están repartiendo esos derechos, pero eso no está afectando
en una primera instancia la producción real. Puede afectarla, pero en una primera instancia no está afectando la producción real. Entonces, no es que sea una generación de excedente espontánea, alejada por completo de unas condiciones reales de producción. Tiene un margen de autonomía, pero siempre hay un fundamento y siempre hay una producción real en las empresas. Entonces, por eso Marx utiliza la noción de capital ficticio, que la utilizan en varios sentidos. Entonces, capital ficticio en la medida en que pueden variar, en que su magnitud puede cambiar, ¿sí? En la medida en que su magnitud puede desligarse en cierta medida de la destinación inicial a la cual se hizo estos dineros. Entonces, por ejemplo, alguien puede tener los 1.000 millones y para esta persona los 1.000 millones son su capital. Efectivamente es un capital que si vende, por ejemplo, los títulos con el Estado, los puede luego invertir en una empresa. Pero ese dinero no se invirtió en una actividad productiva. La tomó el Estado y, por ejemplo, la gastó en unos gastos en funcionamiento, o la gastó en comprar armas, la gastó en equipar el ejército, etcétera, etcétera. No está cumpliendo las funciones de un capital productivo. Pero para quien tiene esos títulos es su capital y como lo puede transar y lo puede vender, y en algunos casos lo puede vender incluso sacándole algún excedente, entonces lo considera su capital. Y en el caso de las acciones es distinto si hay una empresa real, pero puede ocurrir que en determinados momentos el flujo del mercado, por las expectativas del mercado, por las tendencias especulativas, entonces también se pueda dar unos incrementos o unos descensos enormes, ¿sí? De un capital que para Marx ya no es un capital real, sino que es un capital ficticio que obviamente permite que algunos obtengan un excedente, pero que no está cumpliendo una labor en el proceso productivo. Entonces, esas expectativas de ganancia pueden cambiar muy rápido, pueden cambiar las cotizaciones. En un día se pueden crear unas ganancias enormes y al mismo tiempo pueden unas pérdidas terribles. Eso se explica en otros mercados parecidos. Ustedes ya vieron hace poco la noticia de que una de estas empresas que transaba con monedas parecidas al Bitcoin de la noche a la mañana, perdió prácticamente todo lo que tenía y su dueño que tenía 14.000, 16.000 millones de dólares prácticamente quedó en nada. Y a esto que Marx, ahorita veremos otra consideración adicional, considera como un capital ficticio que sea ficticio no quiere decir que sea irreal, es ficticio en el sentido de que no es un capital productivo, es un capital que está en el proceso real, sino que se está moviendo alrededor de ese proceso real con cierta autonomía, pero en esta esfera en la cual se transan son títulos de deuda o se transan acciones. Y obviamente sí puede incidir en la actividad real en la medida en que si alguien tomó créditos utilizando como garantía las acciones y los títulos y sus acciones se desploman, pues eso va a poder afectar efectivamente el proceso crediticio real de algunas empresas y es uno de los factores que puede incidir en las crisis. Más va a analizar en este capítulo muchos de los elementos de las crisis que surgen de las crisis financieras o de las crisis del crédito, no solo de las crisis reales en el sentido de que no se puedan vender, por ejemplo, las mercancías. Y finalmente sobre esto, pues hay la conformación de un sistema crediticio que está asociado a la producción y a la circulación de capital. Los bancos, los mercados de capitales, todas estas operaciones de crédito sean las operaciones en las cuales se canalizan a través de los bancos o las que se realizan directamente sin los bancos, están articuladas a la producción y a la comercialización, están articuladas a la producción real. El capital a interés surge de la circulación del capital industrial, no son fenómenos que estén aislados. No es posible el movimiento del capital industrial, además, si no existe un crédito. Es a partir de la circulación del capital real que se generan todos esos fondos que temporalmente no se emplean. Los ingresos por ventas que se acumulan para comprar nuevos medios de producción, el fondo de depreciación, el fondo de acumulación en la medida en que la empresa va obteniendo ganancias, va acumulando plusvalor, pero todavía no la reinvierte. Entonces hay unos dineros que se acumulan, ¿sí? Y a eso se le sumamos pues la gran masa de dinero que se suma de los millones de trabajadores asalariados que también, así cada uno sea en muy pequeña escala, pero contribuye a una suma enorme que se va acumulando
en el sistema crediticio. Y estos grandes fondos están ahí a disposición de los bancos y otras instituciones financieras que lo pueden prestar, que lo pueden convertir en capital prestable, capital a interés. Entonces, está asociado, no es una estructura separada, porque a veces se tiende a pensar o a mirar como si fueran dos cosas aparte, y entonces hay un capitalismo capitalista productivo real, y el otro es simplemente un zángano ocioso, especulador, que chupa al otro. Están articulados. El capitalismo financiero, el capital a interés, todas las operaciones de crédito surgen del propio funcionamiento de, el proceso del ciclo del capital industrial, que es el que hace que aumente a medida en que crece el volumen del crédito, que aumente la propia demanda de crédito, ¿sí? Y le facilita muchas cosas el sistema de crédito a los capitalistas, permite a su vez que entren capitalistas, entre comillas, activos, que no tienen mucho capital, que no tienen mucho dinero, pero que tienen ideas, que tienen un conocimiento, que tienen una capacidad productiva, que tienen buenos proyectos y que puedan lograr canalizar hacia sus proyectos los recursos o los dineros que va acumulando el sistema bancario. Entonces hay un cierto nivel de endeudamiento que es normal dentro del sistema capitalista. Permiten aumentar la tasa de ganancia. El sistema de crédito permite a su vez que fluyan los capitales de una rama de producción a otra. Con el sistema de crédito se pueden hacer grandes empresas, se pueden hacer grandes operaciones, se puede trasladar capital de una actividad a una actividad nueva, se pueden desarrollar nuevas ramas de producción. Entonces, adquiere un papel muy relevante porque unos pocos instituciones, unos pocos bancos, unas enormes instituciones financieras, unas cuantas bolsas de valores, ahí se concentra la gran masa de todos estos recursos en dinero excedentes de la sociedad capitalista y le da por eso, le da un enorme poder, que era una pregunta que hacía un compañero en alguna sesión anterior, le da un enorme poder dentro de la sociedad capitalista, pero no están desligados, hacen parte del mismo proceso de circulación del capital. En últimas, todo su fundamento es esa producción real. Si esa producción real no funciona, si las empresas reales no están dando ganancias, pues todo el sistema no va a tener un fundamento. Solo que en la medida en que se autonomiza, en la medida en que adquiere un campo especial de operación, pues se genera esa idea de que es posible enriquecerse, ¿sí? Que es posible obtener excedentes sin la necesidad de la producción. Es toda la crítica que Marx hace de fondo, sobre todo en esta sección, a esa noción de que es posible obtener un excedente sin estar vinculado al trabajo, sin estar vinculado al trabajo asalariado. Además, lo que está buscando es los nexos, las conexiones internas de esos fenómenos que se dan en la superficie. Y lo otro, que espero que podamos luego examinarlo al final con algo con Arrizabalo, es cómo el sistema de crédito al mismo tiempo que cumple una función directiva muy importante, una función para estimular la producción capitalista, una función para lograr que se nivelen las tasas de ganancia, al mismo tiempo es una base para la crisis, pues una palanca para la sobreproducción y el exceso de acumulación en el comercio. Acuérdense que si un productor vende su producto, las mesas, a un comercializador, él considera que ya vendió y va a seguir haciendo y produciendo mucho más, pero puede ser que en el comercio se estén acumulando una cantidad de mercancías que no se están vendiendo. Pero el productor sigue y en la medida si además obtiene crédito, sigue teniendo capacidad de producción, el crédito estimula que se produzca aún más, el crédito estimula además a que los comerciantes busquen nuevos mercados y hace que se sobreproduzca. Buena parte de las crisis en el capitalismo son por sobreproducción de capital, por exceso de capital. Entonces, todo el sistema crediticio es una base para esto. Lo mismo en el juego que se hace en estos mercados de capitales, en las acciones que generan o estimulan una cantidad de procesos, por ejemplo, que la gente se endeude o se sobreendeude para comprar vivienda, que es uno de los elementos de una de las crisis grandes de las últimas 2 décadas en el capitalismo, y es entonces generar sobreendeudamiento, generar que la gente se endeude sin tener suficiente certeza sobre la capacidad de pago. Pero en un momento dado eso estimula un crecimiento, estimula producción, que luego se traduce en dificultad para vender todo lo que se produce o dificultad para pagar
aquellos que se endeudaron. Entonces, hay siempre un elemento especulativo, pero que con el sistema de crédito, con el sistema desarrollado de crédito y mercados de capitales, pues hace que haya una tendencia a crisis, otro de los elementos que conducen a la posibilidad de crisis. Bueno, tenía alguna información, pero creo que intentamos, y si podemos en la última sesión de hacer de redondear alguna información, alguna mirada sobre información del sistema financiero, pero para no colgarnos más con los temas, el que nos corresponde hoy, pues paso a la siguiente presentación, que es la que tiene que ver con el capital, con la renta de la tierra. ¿Cómo se convierte la ganancia extraordinaria en renta del suelo? Es el tema que nos convoca hoy, que tenemos previsto para discutir hoy. Entonces voy a poner la presentación sobre la renta del suelo, del cual vamos a ver algunos elementos. Esta es una sección realmente larga, 11 capítulos, inacabada. Hay algunos capítulos muy elaborados, hay otros que no tanto, pero que responde a otra de las preocupaciones de Marx en la sociedad capitalista real, que también obtienen un excedente los dueños de la tierra. Entonces Marx se pregunta, ¿cómo es posible que la tierra genere un excedente? ¿Cómo es posible que un valor de uso genere un excedente? Que es otra de las mistificaciones, y es decir, yo tengo un excedente, así como el capitalista de interés que no tiene necesidad de trabajar, sino simplemente dar un dinero y que le retorne un excedente, yo también tengo una tierra, la arriendo y obtengo un dinero, obtengo una ganancia bajo la forma que aquí denomina más la forma de la renta, y eso parece ser otra virtud mágica de la tierra, así como la otra es una virtud mágica del dinero, y a su vez aparece otro fenómeno que parecería contradecir, que parecería estar en contra de la teoría del valor, y es la idea de que la tierra tiene un precio. Entonces Marx se pregunta, ¿pero cómo puede tener precio? Es decir, ¿cómo puede tener valor algo que no es producto del trabajo? Cuando nos ha venido explicando a lo largo de todo el Capital, desde el comienzo, que el valor se genera por el trabajo, que es la forma en la cual se expresa el trabajo en la sociedad capitalista. Entonces Marx aquí aborda este tema de la renta, que le permite completar ya la mirada sobre las distintas formas en las cuales el plusvalor aparece, se manifiesta en la sociedad capitalista, y cómo aparece además un nuevo actor. Tradicionalmente, o sea, hasta el momento, las clases centrales, las clases generales, porque esas tienen detalle a su interior, pero a nivel global son los capitalistas y los trabajadores asalariados. Ya vimos que los capitalistas se van dividiendo, ¿no? Capitalista productivo, industrial, capitalista comercial, capitalista de interés, y eso genera toda una serie de formas institucionales específicas de capitalistas, es decir, hay entre los capitalistas subclases, hay facciones de clase, hay divisiones entre ellos, hay también conflicto entre ellos. Así como entre los trabajadores asalariados, algo que más no analiza en el Capital, aunque da algunas pistas sobre la diferenciación entre los propios trabajadores asalariados. Pero hay otro actor que es el terrateniente, que es el propietario de la tierra. Y entonces Marx analiza en estos capítulos este tema. Hago una pequeña introducción recordando lo de capitalización y capital ficticio, porque va a tener que ver con el precio de la tierra. La forma de capital e interés y la capitalización de toda renta, más sobre esto nos dicen que eso puede verse como el interés de un determinado capital provenga de un capital o no. Es decir, yo tengo un ingreso, por ejemplo, por arrendamiento de una tierra, o tengo un ingreso por el salario, o tengo un ingreso porque tengo un título del Estado. Y entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, teniendo en cuenta una tasa de interés, se hace un cálculo sobre el capital, sobre un supuesto capital que yo tengo. Para capitalizar cualquier ingreso periódico, lo que se hace es considerarlo con arreglo al tipo medio de interés como el rendimiento que daría un capital prestado a este tipo de interés. Si mi ingreso anual es de 100 libras y la tasa de interés 5%, las 100 libras representan el interés de 2.000 libras esterlinas. Ese sería el valor del capital del título que yo tengo. Entonces yo tengo
un título que si me da 100 libras esterlinas al año y la tasa de interés en este momento es el 5%, pues vale 2.000 libras. Esto puede cambiar, obviamente, si cambia la tasa de interés. Si la tasa de interés sube o la tasa de interés baja, va a hacer que varíe lo que es mi capital, lo que yo asumo como mi capital, que es un capital, como lo que se llama capital ficticio. Efectivamente yo tengo una renta, pero no es que exista ese capital tal como hemos venido considerando a la figura del capital en el proceso productivo. Y esto hace que se borre, ¿sí?, el verdadero proceso de valorización del capital y que se refuerce la idea que ya hemos estado viendo, ¿sí?, de un capital que se valoriza a sí mismo, ¿sí?, de un capital que automáticamente se valoriza. ¿Qué pasa también con las acciones? ¿No? Ya lo habíamos mencionado. Los títulos de valor se consideran como títulos de propiedad que representan ese capital, de propiedades reales, empresas de ferrocarriles, mineras, navales, de productoras de cerveza. Entonces hay una parte que es real de un capital que se invirtió en esas empresas y que está en máquinas, herramientas, que está en materias primas y que está en un proceso permanente de producción. Pero no es que exista entonces el capital como, como si fueran dos, y entonces yo puedo sumar y entonces hay dos capitales. Existe solo bajo la segunda forma real. La acción es el título de propiedad, no importa que yo la esté vendiendo permanentemente. La empresa real es la única que existe como proceso de producción de capital, pero se genera, ¿sí?, una apariencia, que era lo que ya estábamos mencionando, aunque no hay un proceso real de producción, sí se ve que puede haber estas variaciones y que van a estar relacionadas con el tipo de interés y que hacen que pueda ocurrir que lo que yo tenga en un momento determinado, que lo compré en 1.000 millones, pues pase a valer 2.000 millones o en otro momento pase a valer 500 millones. Esos son títulos acumulados sobre producción futura. Yo tengo un derecho a obtener algo sobre la producción futura que se va a realizar, ¿no? Es un derecho jurídico, ya lo habíamos mencionado en la sección anterior, que se estableció mediante un convenio, una transacción jurídica que me permite a mí participar en lo que se sigue produciendo. ¿Sí? Yo en sentido estricto no lo tengo, por eso puede desaparecer además fácilmente y los cambios en la producción real pueden hacer que esto desaparezca por completo. Lo mismo ocurre con la deuda pública. El Estado tiene que pagar a sus acreedores todos los años una cantidad determinada de intereses por el capital que le prestan. El acreedor no puede reclamar la devolución del dinero prestado, sino simplemente vender a otro el crédito, su título o sus títulos de deuda. El capital mismo ha sido consumido, invertido por el Estado, ha dejado de existir. Bueno, en algunos casos obviamente sí hay el pago del capital, pero el hecho es que está basado en la ilusión de que existe un capital ahí. Realmente el dinero ya se gastó. El Estado tiene que ver cómo saca cada año para pagarme al que tiene el título, al que tiene un título sobre el Estado, ¿sí? Y tiene que ver cómo me lo paga cada año de los impuestos que obtiene de los ciudadanos. Entonces es un capital ilusorio, es un capital ficticio. Yo lo puedo estar vendiendo, transando, etcétera, etcétera, pero ya no funciona como capital. El caso extremo, más lo pone como ejemplo, creo que alguna vez Augusto había hecho alguna pregunta sobre esto, me había hecho esta pregunta, es que también se considera a veces que se capitaliza el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, si usted gana 1.000.000 de pesos mensuales, o sea, es decir, se gana 12 millones al año. O si gana 10, se gana 120 millones. Si yo me gano 12 millones, es como si tuviera un capital X que a una tasa de interés me da este rendimiento. Es decir, si yo tengo 100 millones de pesos, el interés está al 10, me da 10, digamos al 12%, me da 12 millones mensuales, es como si yo tuviera un capital de 12. Entonces se llega a pensar incluso que es que el trabajador asalariado tiene un capital, que lo que le renta el salario es la rentabilidad de su capital, haciendo un simple ejercicio matemático. Si yo me gano 5 millones mensuales, me gano 60 millones al año, es como si tuviera 500 millones a una tasa de interés determinada. Solo que dice Marx, solo que la gran diferencia es que el obrero para poder obtener ese, entre comillas, interés, le toca trabajar. O sea que no es, Lo es siento.
No sé qué quieres decir. No es tan sencillo este ejercicio ilusorio, pero Marx lo pone como un ejemplo de qué manera en la mentalidad de los economistas y en la mentalidad de los capitalistas se van generando estas inversiones, estas figuras ilusorias, y entonces resulta que la fuerza de trabajo, en vez de ser el elemento por el cual se valoriza el capital, ¿sí?, se hace aparecer como si fuera el producto del rendimiento de un capital ilusorio, de un capital ficticio, un capital hipotético. Y finalmente, el hecho social determinante de que hay un crecimiento de los capitalistas rentistas. Con el desarrollo de la acumulación capitalista crecen estos capitalistas rentistas y se fomenta toda una subclase de capitalistas que viven de las rentas de los intereses y la especulación con los títulos y con las acciones. Bueno, hay algo de esto que va a aplicar a la renta del suelo. Va a haber una similitud con la renta del suelo y con el precio del suelo. La renta. La renta significa básicamente que una parte de lo que produce un capitalista va a parar a manos del terrateniente. Entonces, el dueño de la tierra, para que usted pueda producir papa, o el dueño de la tierra a un nivel urbano, para que usted pueda en un determinado lugar producir, tener una fábrica o tener un negocio comercial, pues le tiene que pagar a otro. Tiene que pagarle pues por el derecho a utilizar ese espacio de tierra. Y eso pues es un arrendamiento, eso es una renta. Veremos que eso pues tiene complejidades, más siempre trata de limpiar porque los fenómenos se mezclan muchas cosas. Y para su análisis parte de un supuesto de que la producción se haya dominada por el sistema capitalista. Marx a lo largo del Capital en algunos momentos es absolutamente consciente, no lo olvida. En la realidad capitalista hay formas de producción que coexisten con la forma típica de producción a través de trabajo asalariado. Pero Marx está tratando de explicar teóricamente es el modo de producción capitalista, y el modo de producción capitalista pues tiene unos rasgos particulares. Y entonces aquí está asumiendo una sociedad en la cual predomina el modo de producción capitalista con sus características, con la posibilidad de que haya competencia entre los capitales, de que los capitales se transfieran de una rama a otra y que se conforme una tasa media de ganancia. Y dentro de esta sociedad hay un sistema de propiedad territorial particular, que su característica básica, algo ya habíamos visto en el tomo 1, con la acumulación originaria de capital, es que presupone este régimen de propiedad que se expropia a los obreros respecto a sus medios de trabajo. En el caso del campo, es decir, que se expropia a los obreros agrícolas de sus medios de trabajo, comenzando por la tierra. Y que termina transformado ese productor directo en un trabajador asalariado al servicio de un capitalista. Es una forma específica. En la realidad concreta, en la realidad colombiana, el capitalismo colombiano no ha logrado terminar de expropiar a todos los productores campesinos. Por diversas razones históricas que hay que mirar, económicas, pues han resistido. Ahí están, hay una masa de pequeños productores que son propietarios formal o informalmente, en mayor o menor tamaño, en general en un tamaño promedio muy bajo, de un medio de producción de la tierra. Marx, para su análisis, aquí está asumiendo que predomina el modo de producción capitalista, y la tendencia del modo de producción capitalista es a que expropia a los trabajadores. Para los interesados, al final de la sección sexta del tomo 3 del Capital, hay un capítulo histórico muy interesante, un capítulo de ilustración histórica, vale la pena para quienes quieran verlo. Ya les había contado que en el tomo 3 hay 3 capítulos históricos muy interesantes sobre el capital comercial, sobre el capital de interés, sobre la renta de la tierra, sobre la propiedad de la tierra, que complementan el capítulo histórico, el 24, de la acumulación originaria del tomo 1. Entonces, más lo que quiere estudiar aquí es qué ocurre con estas relaciones de producción en la sociedad capitalista con respecto a la inversión del capital en la agricultura con respecto a el papel de la propiedad de la tierra. Se enfoca en la agricultura, pero tiene dentro de esa sección también una aproximación a la producción no agrícola, porque la tierra se requiere, claro, hay una diferencia enorme, porque en el caso en el cual la tierra es elemento directo del proceso de producción, por ejemplo, de la papa,
a cuando es solo el sustento para que se instale ahí una fábrica, pero va a dar también más unos elementos sobre la renta del suelo, no solo rural, agrícola, sino también urbano. Bueno, el punto de partida para que exista esa propiedad territorial en la sociedad capitalista es que hay un monopolio o un oligopolio de ciertas personas que les da también un derecho, nuevamente tenemos un derecho, a disponer sobre determinadas porciones del planeta donde puede decidir, ¿sí?, privadamente sobre esas porciones del planeta y donde excluye a los otros. Entonces ese es un fenómeno real. El cómo se llega a eso es un tema de análisis histórico, cómo se da ese proceso de expropiación, que está en la acumulación originaria, que está en estos capítulos de Marx y está en muchos estudios históricos de muchos autores coetáneos y posteriores a la producción de capital por parte de Marx. Y existiendo este monopolio, pues lo que le interesa al propietario de la tierra es valorizar su propiedad, valorizar su monopolio a partir de la producción capitalista, ¿sí? Porque el hecho de ser propietario no le garantiza per se el que pueda obtener una renta, tiene que haber unas condiciones económicas. Está dentro de un marco de unas determinadas condiciones económicas, esas son las condiciones económicas de la producción capitalista. Y una primera aproximación que dice más, la renta es como un impuesto. Es como un impuesto que el monopolio que tienen los terratenientes le permite imponer ¿a quién? Al capitalista industrial, al arrendatario. Claro, se lo impone también a otros. Al pequeño productor también se lo puede imponer, a un productor campesino si él tiene que arrendar. Pero acuérdense que Marx está asumiendo que está pensando en una sociedad donde domina el modo de producción capitalista. Entonces, el que produce en esta sociedad capitalista, pues es un productor en el campo, en este caso agrícola capitalista, es decir, con trabajadores asalariados, que es el arrendatario de la tierra, que toma, por ejemplo, en el caso del arroz en Colombia, en muchos productos en Colombia, quienes producen no son los propietarios de la tierra, quienes producen arriendan. Y hay otros que son los dueños de la tierra que se los arriendan a cambio de un monto determinado, pues que aquí más denomina la renta. Entonces, en este esquema, los productores los verdaderos agricultores son obreros asalariados, contratados por un capitalista. Es un capitalista que ve en la producción de papa o en la producción de tomate o en la producción de arroz un campo de inversión de su capital, igual que en la producción de camisas o en la producción de mesas o en la producción de vehículos. Es decir, para él es un campo de inversión de su capital. De hecho, si ustedes miran, cuando uno piensa en toda esa interrelación entre los grandes capitales, el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo y Confi Colombiana tienen inversiones en empresas industriales, comerciales, bancarias y también en producción agrícola en gran escala. El capital está buscando terrenos de inversión, entonces aquí hay un terreno de inversión específico donde los productores directos, los verdaderos agricultores, los verdaderos productores son los trabajadores asalariados del campo. Y entonces el arrendatario capitalista para producir le paga al terrateniente una suma de dinero que se establece también en un contrato a cambio de que le autorice invertir su capital en ese suelo. Y esa suma de dinero recibe el nombre de renta del suelo. Entonces, yo voy a producir, necesito tener un capital para comprar maquinaria, herramientas, para comprar materias primas, entonces tener un capital para contratar fuerza de trabajo, pero además necesito destinar parte de mi capital a pagarle al dueño de la tierra. Fíjense que por aquí no aparece todavía la compra, va a aparecer más adelante. Por ahora estamos asumiendo que el capitalista no compra, sino que pues encuentra a otro fulano que es el dueño y va y le dice, arriéndeme la tierra. Y para ese propietario, para ese terrateniente, eh, es la renta, ese ingreso es la manera en cómo valoriza, es decir, en cómo adquiere un valor su propiedad territorial. Y se encuentran aquí entonces ya en este esquema las tres grandes clases de la sociedad moderna: obreros asalariados, capitalistas y terratenientes. Hasta el momento es como si no hubieran existido los terratenientes, solo vienen a aparecer ahora. Además va por etapas mostrándonos cómo es la conformación en el proceso de producción capitalista. Entonces,
estamos en el marco de la producción capitalista y de el hecho concreto de que para producir yo tengo que pagar una renta, tengo que entregarle un dinero al dueño de la tierra. Y advierte Marx, no nos confundamos con otras cosas. A veces lo que yo pago, ¿sí? No incluye solo el uso de la tierra, sino que también que yo pago por un capital fijo que ya existe, por ejemplo, porque hay mejoras, porque el terreno ya está con canales, porque el terreno tiene unos depósitos, porque el terreno tiene unas cercas, es decir, no es un terreno en bruto completamente original, sino que es un terreno que ya tiene algún trabajo. Pero dice Marta, hay que distinguir, porque cuando uno arrienda una vivienda, claro, ya hay una construcción ahí, ya hay una casa, un edificio, pero también se está pagando por un suelo. Entonces, Marta dice, hay que separar eso. Yo aquí estoy analizando el fenómeno de la renta, del arrendamiento, del pago por el uso del suelo. Ya el suelo puede incluir ese tipo de cosas y entonces cuando yo estoy pagando el arrendamiento estoy incluyendo no solo la renta del suelo, sino también el pago por el derecho o a consumir, por ejemplo, si estoy arrendando una vivienda, ¿sí? Un bien duradero como una vivienda que ya está ahí, ¿sí? O el derecho a consumir productivamente unas mejoras. Y muestra Marx además cómo en la relación entre el capitalista y el terrateniente, pues ahí se dan algunos conflictos, porque normalmente termina alguien su arrendamiento en una producción agrícola, en una empresa agrícola, y si le hizo mejoras, pues al terminar y irse el productor, el arrendatario capitalista, pues las mejoras se las apropia el terrateniente, entonces va a poder cobrar más si el terreno fue mejorado, si el terreno se lo entregan con capacidades superiores a las iniciales. Entonces, hay elementos que hacen que se confunda y hay otro que va a tener con el precio, con la capitalización de la renta, que vamos a ver, que es el otro elemento que más le interesa plantear aquí. Entonces, similar a lo que ocurre con lo que habíamos mencionado de la capitalización de un ingreso, no en este caso de una renta por la tierra, que dependiendo de la tasa de interés yo puedo asumir que existe un valor que me genera ese rendimiento. Si la tasa de interés es 5% y una tierra determinada, yo tengo una tierra y me produce 200 libras o 200.000 pesos, yo puedo pensar que es el interés correspondiente a un capital de 4.000 libras. 4.000 por el 5%, pues me va a dar 200 libras. Entonces yo tengo entre comillas, como si tuviera un capital de 4.000. Lo puedo además, lo tengo en mi cabeza en dinero. Y si fuera a vender la tierra, yo voy a vender mi terreno, pues yo tengo eso en cuenta, ¿sí? Yo tengo en cuenta eso, es decir, esto me produce 200, deme 4.000, porque además usted tiene 4.000 en su cuenta o usted tiene 4.000 prestado en otra parte y dice, no, compro la tierra y la arriendo y esa me da los 200 libras, de pronto me da más de lo que me está dando el banco, de pronto es una inversión mejor. Y entonces aparece el precio de compra y el precio de venta como si fuera el valor de la tierra. Pero para Marx, nuevamente, es una categoría irracional. Es decir, no irracional en el sentido que no exista, claro que está ahí, y yo pago, yo hago la transacción y todos los días se hacen en Colombia cientos, miles, millones de transacciones en el mundo sobre la propiedad de la tierra. Pero si mira la propiedad, cuando hablamos de precio del trabajo, ni la tierra, ¿sí? Ni el trabajo tienen un valor en sí mismo, no son producto del trabajo. Pues la tierra no puede tener un valor, pero el que sea irracional o absurda no quiere decir que no tenga un fundamento. Está basada en una relación real, tiene un sustento en una relación social real de producción. Entonces, continúa más con su análisis en este capítulo. Entonces, para capitalizar la renta, es decir, para obtener un precio, yo parto ¿de dónde? Parto de la renta. Parto de que tengo la tierra y ya me da ese ingreso. Pero no puedo hacerlo al revés, no puedo explicar la renta partiendo de su propia capitalización. Eso es como un juego aritmético, ¿sí? La existencia de la renta, independientemente de la venta de la tierra, es la premisa. Entonces, en su análisis más dice, tratemos de entender de dónde surge el pago. No nos enredemos, claro, después usted lo capitaliza. Y claro, un inversionista pues piensa en eso. Yo tengo un capital, 4.000,
pues necesito sacarle un interés. Si el banco me está dando el 3% y una tierra me da el 5%, pues de pronto me conviene invertir en esa tierra, pero no es que sea un valor, no es valor en el sentido que no es un producto del trabajo, pero sí existe una relación que me permite obtener esa renta. Entonces tratemos de entender de dónde proviene la renta, por qué, cuál es el origen, ¿sí? De la renta. Lo otro, ya lo veíamos también con la tasa de interés, y es que puede haber variaciones en ese precio de la tierra de acuerdo con las variaciones en la tasa de interés. Si la tasa de interés ya no es del 5 sino del 10%, entonces ya esos 200 ya no me van a corresponder a un capital de 4.000. Me varía, ¿sí? Hay un elemento que está ahí en el contexto, que es la tasa de interés. Como tendencia general muestra Marx en ese momento, como la tendencia general en la sociedad capitalista es hacia la baja de la tasa de la ganancia y hacia el descenso de la tasa de interés. Tendencia general. No quiere decir que eso en determinados momentos oscile, ¿no? El precio de la tierra tiende a aumentar, ¿sí? Y eso beneficia a los terratenientes. Igual que el desarrollo propio del capitalismo beneficia a los terratenientes en la medida en que se necesitan más tierras para producir. Entonces, aquel que ha acumulado tierras encuentra que su terreno se valoriza porque hay demanda para alimentos o para materias primas, y hay productores capitalistas dispuestos a pagar la renta por obtener el derecho a ese uso del suelo. Entonces, hay un mercado también, como en el mercado que veíamos de capitales, de acciones y de títulos, también hay un mercado con la tierra. Bueno, más se enfoca en la renta agrícola, ya lo había dicho, de países de producción capitalista desarrollada. Sabe que los campesinos también pagan unas rentas, por el momento lo deja, no es un tema que va a abordar. Se enfoca en las relaciones capitalistas, ¿sí? Se enfoca en las relaciones capitalistas y va a examinar, ¿sí? Este elemento, lo vamos a ver ahora con más detalle, y a su vez esto le permite hacer una reflexión sobre el precio de objetos que no tienen valor, pero tienen precio. Fíjense que ya lo he hecho más al comienzo del Capital. Hay ciertas cosas que no tienen valor, pero pueden tener un precio. Había puesto otros ejemplos: antigüedades, obras de arte, un artista famoso. Entonces, en estos casos se pierde una cierta relación. Acuérdense que el precio es la expresión en dinero del valor, y el valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción, y entonces eso tiene una base objetiva. Cuando estamos con ciertos tipos de productos muy particulares, pues ahí depende de unas simples oscilaciones de oferta y demanda. Eso escapa, por así decirlo, a una racionalizada basada en el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción. Y en el caso de la renta, perdón, del precio de la tierra, que es otra cosa que no tiene valor, pero que tiene precio, depende de una relación social muy particular, depende de que pueda generar una renta, y esa renta se capitaliza. Esa renta se convierte en un capital ficticio. Pero finalmente la valorización depende del trabajo social. El desarrollo de la renta del suelo depende de este desarrollo de conjunto de la producción capitalista, del trabajo social en su conjunto, de que se extienda el mercado, y es ese desarrollo urbano y rural el que hace que los terrenos vayan adquiriendo, ¿sí? Una valorización superior en la medida en que se concentra la población en una ciudad, y entonces en su centro se desarrollan, se acumulan los compradores, y entonces el estar localizado en o cerca al centro permite tener un nivel de ventas muy superior, etcétera. Eso valoriza los terrenos, pero es una valorización que surge de ese progreso social, de ese desarrollo social. Y al mismo tiempo, es un desarrollo que se da en la medida en que se consolida la producción de mercancías, en la medida en que toda la sociedad se convierte en productora de mercancías. Y eso le da un poder a ese fulano que tiene la propiedad de la tierra. Todavía no sabemos, porque es un tema histórico, cómo se dio esa concentración de la propiedad de la tierra. Lo que es un hecho por el momento en el nivel de análisis que Marx está planteando es que el terrateniente tiene esa facultad, tiene ese poder de quedarse con parte del producto sobrante, con parte del plusvalor que elabora los productores capitalistas con base en el trabajo de los trabajos
asalariados. Entonces, es un desarrollo social el que produce esto. Entonces, bajo esta condición de producción de mercancías, bajo esta condición de producción capitalista, entonces los terratenientes van desarrollando una capacidad de apropiarse de una parte del producto social bajo la forma de una renta en dinero. Esto nos va a servir para entender el porqué del conflicto entre los capitalistas productivos, industriales, comerciales y los propietarios de la tierra, que incluso hace que dentro del mismo capitalismo se generen conflictos muy fuertes y corrientes enfrentadas muy grandes. Que entre los mismos capitalistas se han desarrollado ciertas teorías y propuestas de políticas orientadas a tratar de reducir el poder de los terratenientes, que consideran a los terratenientes como una clase zángana, ociosa, que lo que hace es drenar y quitarle a los capitalistas parte del valor que ellos generan. Es un impuesto, Marlo decía ya, es como una especie de impuesto, es un impuesto que le imponen los terratenientes al resto de la sociedad, pero principalmente a los productores capitalistas, a quienes les quita parte de la ganancia, y por eso los conflictos y las luchas tan fuertes entre entre los capitalistas y los terratenientes. Y eso explica que incluso a veces capitalistas muy godos, como Echavarría Olózaga en Colombia, capitalistas muy tradicionales, defensores a fondo del modo de producción capitalista, hayan hecho y hayan tratado de promover políticas orientadas a reducir la concentración de la tierra, orientadas a limitar la propiedad de la tierra por parte de los terratenientes, en un esfuerzo por quitarle poder a los terratenientes, poder que se traduce concretamente es en que les pueden apropiar parte de sus ganancias. Bueno, voy a referirme ahora a dos elementos: la renta diferencial y luego la renta absoluta. Marx entra en muchísimo detalle en esta sección. Hay unos capítulos terriblemente detallados, además a nivel aritmético, bastante aburridos, porque Marx se metió a fondo en esta discusión con los clásicos en su época. Pero aquí era para más tratar de explicar, bueno, primero tengo que entender cuáles son esas relaciones sociales de producción, cuáles son esas condiciones económicas que me permiten que surja la renta, que luego se capitaliza y se vuelve el precio. Entonces yo quiero mirar cómo se puede convertir en renta del suelo una parte de la ganancia, ¿sí? Y parte del supuesto de que los productos se venden por sus precios de producción. Ahorita no le interesa entrar en la discusión de las oscilaciones de esos precios, ni tampoco en la distinción entre precio de producción y valor. Simplemente parte de la noción básica en la sociedad capitalista de que los precios de venta de los productos son iguales a su costo, valor de capital constante y variable, más una de ganancia determinada por la cuota general de ganancia calculada con base al capital total empleado, consumido y no consumido, que es la noción de precio de producción. Entonces, más parte de ahí, hay unos productores capitalistas, agrícolas en este caso, pero también va a aplicar esto a la producción que se hace en las zonas urbanas. Y entonces lo va a relacionar con un estudio, ¿sí?, de la noción de la ganancia extraordinaria. Entonces, el precio de producción es un precio medio. Es un precio medio en el mercado. Se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para crear el producto, y además se distribuye de acuerdo entre los capitalistas con esa tasa media de ganancia. Y utiliza un ejemplo entre unas fábricas que producen, unas con máquinas de vapor y otras con energía hidráulica, con saltos de agua. Y plantea una diferencia entre estas máquinas. La noción de una renta diferencial plantea una diferencia. Las fábricas que operan con saltos de agua tienen una ganancia extraordinaria. Son fábricas que producen lo mismo, cualquier objeto, pueden ser mesas o producen camisas. Bueno. Esta ganancia surge no porque vendan las mercancías por encima de su precio de producción, sino porque las venden por el precio de producción. Acuérdense de la noción que había
más de las diferencias en productividad entre los capitalistas. Puede haber un capitalista que introduce una máquina más eficiente, entonces el precio de producción de la máquina en el mercado es 100, pero yo lo puedo elaborar con un costo inferior, con 90. Entonces, mientras los demás ganan 10, yo me puedo ganar 20. Entonces, Marx utiliza unas cifras, pues arbitrarias obviamente, pero como ejemplo, para mostrar cómo las fábricas que operan con vapor, por ejemplo, tienen un costo de 100, venden a 115, pero las que operan con saltos de agua tienen un costo de 90 y venden a 115, es decir, que obtienen una ganancia extraordinaria. Producen más barato porque tienen un costo de producción menor, porque tienen un elemento de la producción que hace que sea su trabajo más productivo. Entonces es una ganancia extraordinaria que no surge de la venta, de las transacciones del mercado en las cuales yo puedo estafar, o oscilaciones transitorias del mercado, o de habilidad en la venta, no. Es una diferencia entre el precio de producción de unos productores que tienen unas condiciones más favorables de producción en comparación con los demás productores que tienen que utilizar máquinas de vapor. Entonces, el que produce con fuerza hidráulica, con saltos de agua, requiere una cantidad menor de trabajo. Su trabajo es más productivo para producir la misma masa de mercancías. Es una ganancia extraordinaria similar a la que se obtendría en otro tipo de actividades cuando el capitalista introduzca una mejor maquinaria, un mejor modo de producción. Que además recuerden ustedes que es uno de los fundamentos de la competencia capitalista. Todo capitalista está tratando de reducir el precio de producción. Está tratando de reducir el costo con el cual produce, porque es la manera de competir con los otros capitalistas, es la manera de obtener una ganancia extraordinaria, es la forma también de ir sacando del mercado a otros capitalistas. ¿Cuál es la causa de la ganancia extraordinaria en este caso? Entonces aquí es porque hay una fuerza natural. Entonces hay un salto de agua, hay un capitalista que está en un sitio donde puede utilizar la caída del agua para generar la energía que necesita. Entonces dice, en principio sí, hay ese elemento, hay un elemento natural, que consiste en que utiliza una técnica que le reduce el costo de producción con respecto a los otros productores. Entonces, en principio, hay una relación del mismo proceso productivo de capital, es una función que hace el capital con un medio de producción, es decir, energía que consigue con la caída del agua, con el salto del agua, con energía hidráulica más barata, pero que a diferencia de lo que ocurre tradicionalmente, que es que los capitalistas cuando ven que mi competidor está usando mejores máquinas o mejores medios de producción, pues yo trato de conseguirme las mismas máquinas. Yo trato de averiguarme el secreto y trato de utilizarlo. Pero resulta que aquí esa fuerza natural que conduce a una ventaja técnica particular no la pueden tener todos porque no hay caídas de agua en todos los terrenos. Entonces, el segundo elemento es que se está utilizando una fuerza natural que se puede monopolizar, que solo está a disposición de unas determinadas áreas de terrenos, que le pertenece solo a unos terratenientes, pues a unos, y por tanto a unos capitalistas que la pueden usar, es decir, que no la tienen todos los capitalistas a su disposición. Entonces los que tienen saltos de agua están excluyendo a los que no lo tienen, y entonces la ganancia no nace capital, sino de la utilización de esa fuerza natural que se puede monopolizar. Entonces hay una ganancia extraordinaria, ¿sí? Hay una ganancia extraordinaria aquí que dice Marx, de ahí es donde puede el terrateniente exigir el pago de una renta. Usted está ganando más, usted tiene una ganancia, por eso digamos que es diferencial, está ganando más que los otros, es diferente de los otros. Entonces, págueme esa diferencia. Usted me puede pagar a mí 10 libras y sigue obteniendo la misma ganancia normal. Entonces, el que termina beneficiado es el dueño del salto del agua. Hasta el momento parecía que era el capitalista, pero no, es de un terrateniente, hay un dueño del terreno, ¿sí? Entonces, es una renta de diferencial en la medida en que surge de la diferencia entre el precio de venta de todos con respecto al precio de producción normal, regular, frente a mi precio de producción individual, porque unos capitalistas terminan beneficiados por tener esa técnica específica. Más va a aplicar esto luego, pues también a la agricultura. Hay terrenos en los cuales
una hectárea produce 100 toneladas de papa. Al lado hay otra hectárea que produce, no produce 100, produce solo 80 y otra que produce 50. Entonces, con el mismo capital, con la misma fuerza de capital en el sentido de elementos de máquinas, de herramientas, con el mismo gasto en fuerza de trabajo, compra de fuerza de trabajo, resulta que al final el uno produce 100 toneladas de papa y el otro solo 80. Y entonces hay uno que se beneficia, hay uno que tiene una ganancia extraordinaria. Entonces, la fuerza natural aquí con el ejemplo del salto de agua es para mostrar esa diferencia que puede existir, ¿sí? Es la base natural de una productividad muy alta del trabajo, ¿sí? Es el exponente de un valor de cambio superior. Entonces, aquí la propiedad en este tipo de renta diferencial, no es la causa de la ganancia extraordinaria, sino es la causa de que la ganancia extraordinaria vaya a manos del terrateniente. La ganancia extraordinaria es porque está esa característica natural, monopolizable, monopolizada, que usa el productor. Entonces, la propiedad del terrateniente no tiene nada que ver con la creación de plusvalía. Habría ganancia extraordinaria aunque no existiera propiedad privada del suelo. Supongamos que el suelo no tuviera propietario privado. El capitalista que tuvo la fortuna de tener un terreno donde había caída de agua que le permitía obtener su energía más barata, pues le iba a ir mucho mejor, iba a tener una ganancia extraordinaria con respecto a los otros. Entonces no es que la propiedad territorial cree la parte del valor que se convierte en ganancia extraordinaria. No, lo que permite es que si el terrateniente, el dueño de la tierra, tiene esa facultad, tiene esa propiedad, pueda extraerle al productor capitalista una parte de su ganancia extraordinaria, toda o una parte, pues obviamente el terrateniente intentará exprimirle toda. Si el productor capitalista sigue obteniendo su ganancia media, pues sí, pagó la renta, pero sigue obteniendo una ganancia media. Sigue igual que los otros. Él quisiera ganar más, pero bueno, pero o sea, que lo tuvo que compartir con el terrateniente. Y entonces el precio de la tierra es renta capitalizada. El precio del salto del agua, vuelvo a insistir más, es una expresión inflacional. Hay una relación económica real. El salto del agua no tiene un valor, ¿sí? No representa ningún trabajo materializado, pero le permite al trabajo ser más productivo y le permite, en este caso al capitalista, obtener una ganancia extraordinaria. Y entonces el dueño de esa propiedad, pues obtiene una renta y va a poder vender el terreno. El capitalista podría decidirlo comprar. Claro, si el capitalista decide comprar, quiere decir que su capital total tuvo que sacar parte, capital constante variable y una adicional para comprar la tierra. Eso afecta su capacidad productiva. Entonces, la propiedad territorial le permite al propietario extraer eso, ¿sí? Y en un momento determinado, él dice, yo sobre este terreno obtengo una renta de 200 anuales. Eso equivale a un capital al 5% de 4.000. Si alguien me lo quiere comprar, pues se lo vendo en 4.000. Esa es la noción de la renta diferencial. Pero lo que Marx está diciendo ahí es, hay una renta que se puede extraer por la diferencia de productividades. ¿Y por qué puede haber diferencia de productividades en la agricultura, por ejemplo, o en otras actividades? Uno, porque hay terrenos que son mucho más fértiles que otros, ¿sí? O que están mejor ubicados. Entonces, la distancia al mercado, el costo de llegar al mercado es mucho menor. Que a nivel urbano también se da. Hay unos terrenos que están mucho mejor ubicados en el sentido de que pasan muchísimo más clientes, entonces mis ventas pueden ser muy superiores y mi rotación del capital mucho más elevada y mi ganancia también mucho mayor. Entonces el que está en esa ubicación puede pagar y el dueño del local, el dueño de la tierra sabe que puede cobrar más porque hay una posibilidad mayor de obtener la diferencia. Pero hay otra noción que es la renta absoluta. Hasta el momento se suponía que la renta surgía por la diferencia de productividad, ¿sí? Entonces, la renta, una tierra produce 50 toneladas de papa, otra 80, otra 100, había una diferencia. Pero más dice, bueno, pero ¿qué pasa con la que está en el peor nivel? Se pensaría que la tierra de peor entonces no genera renta, pues porque no hay el elemento diferencial, ¿sí? Parecería aquí que hay
una dificultad para explicar la renta en este tipo de terrenos. Si no es por la diferencia, ¿cómo puede ser? El dueño de una tierra, de la peor tierra, de la tierra que produce menos, de la tierra menos fértil, entonces no puede cobrar renta. Digamos, es la pregunta que se hace Marx. O sea, la renta diferencial surge la diferencia entre precios de producción. El precio general de producción que regula el mercado coincide con el precio de producción de la clase peor de tierra. ¿Por qué? Porque se necesita, si la demanda por papa exige que se cultiven las tierras menos fértiles, ese terreno se requiere y se requiere que se produzca aún en esas condiciones menos productivas y entonces eso afecta el precio de todo el conjunto de la papa que se produce. Ese precio debe producir, debe retribuir, debe compensar, debe permitir cubrir el capital constante y el capital variable. En principio, entonces, en esta tierra la renta es cero. ¿Sí? Va a haber diferencias entre las distintas tierras, pero la renta de esta tierra sería cero, pues porque ahí no hay ninguna ganancia extraordinaria. Ese no tiene ninguna, ese obtiene simplemente la ganancia normal. Pero aparece un problema, ¿sí? La tierra peor también genera renta. Aquí aparece una dificultad y es el capitalista no va a entregar la tierra, el terrateniente no va a entregar la tierra gratuitamente. Entonces aquí resulta que al precio de producción hay que sumarle la renta, ¿sí? Solo para hacerlo el arrendatario, el productor capitalista, tiene que vender su producto por encima del precio de producción. ¿Para qué? Para que le quede una ganancia excedente y le pueda pagar la renta al terrateniente. Sigue existiendo la renta diferencial con con las tierras de mejor calidad, pero aquí ahora se genera es como una ganancia extraordinaria con respecto al precio regulador del mercado, es decir, al precio de producción. No es realista el supuesto de que la tierra de peor calidad no genera renta, ¿sí? No es suficiente. Para el productor capitalista, sí, yo puedo producir obtener la ganancia media si no me cobran renta, pero el capitalista no la va a entregar gratuitamente a los arrendatarios, ¿sí? Eso supondría asumir que ya no existe la propiedad privada de la propiedad territorial en la sociedad capitalista, es decir, sería un supuesto absurdo. Entonces, lo que se ve claramente en este último caso en este caso, es que en la renta diferencial el terrateniente se apropia de una ganancia extraordinaria, que en cierta medida es algo que existe en otras ramas de la producción capitalista. Se la apropia porque no todos los capitalistas pueden introducir los mejores elementos de productividad, las mejores técnicas productivas, porque hay una base de fertilidad que no la puede cambiar. Claro, en esto también hay desarrollos de la tecnología, etcétera, etcétera, pero en el ejercicio de comparación, pues hay un límite siempre, y entonces el terrateniente aprovecha esa diferencia. Pero aquí en este caso es una traba real. Si no me pagan, pues no entrego la tierra, ¿sí? Entonces, ese monopolio que existe siempre, el terrateniente lo puede cobrar a la renta diferencial, a las ganancias extraordinarias diferenciales, pero también exige el pago en las tierras de peor calidad. Si no, pues no va a entregar gratuitamente sus tierras. Es una traba para la producción. Y aquí la propiedad de la tierra adquiere una característica muy particular. Ya veíamos antes que la propiedad de la tierra no es la causa de la renta diferencial. La propiedad de la tierra lo que es la causa de que el capitalista se apropie de la ganancia extraordinaria, que es la renta que obtienen, ¿sí?, de los capitalistas que obtienen una ganancia superior a la normal. Entonces aquí la propiedad territorial absorbe una ganancia excedente, ¿sí? En el caso de la tierra de peor calidad, ¿sí?, si tiene que arrojar una renta, ahí sí va a actuar como un impuesto que aumenta el precio de producción. La renta absoluta es de la propiedad de la tierra, es la causa de la renta en este tipo de terrenos. En la renta de tierras de peor calidad es la propiedad de la tierra la que actúa como la causa creadora del alza del precio.
la misma propiedad titular engendra la renta. Entonces aquí hay un cambio, hay renta diferencial, ganancias extraordinarias. Aquí ya no es por renta diferencial. La sola propiedad, la facultad jurídica que tiene, la potestad que tiene el capitalista de decir, entonces, el terrateniente de decir, entonces no entrego la tierra, ¿sí? Hace que se vea forzado los productores capitalistas a pagar esa renta y eso sí va a afectar los precios del producto. Va a afectarlos de una manera tal en la que va a extraer, lo que está haciendo es extraer un excedente del resto de la sociedad. El terrateniente, al no ceder las tierras gratis, pues hay que subir el precio del producto para que deje un margen para pagar la renta. Es un impuesto. Obviamente, está dentro de unos límites económicos, está dentro de unas condiciones económicas determinadas, pero es un impuesto que están extrayendo los terratenientes a los capitalistas. Digamos, aquí solo están los elementos básicos, introductorios a los problemas que más examina con relación a la renta con relación a la renta del suelo. Entonces, completa aquí más la mirada sobre las distintas partes en las cuales se divide el plusvalor. En la exposición del capital, en la exposición del capital, aparece primero el total, el fondo global, que es que el valor total producido por todos los trabajadores asalariados, sea en cualquier rama de producción, agrícola, minera, industrial, manufacturera, construcción, etcétera, etcétera. Entonces hay un gran valor, fíjense por qué la importancia de la noción de valor para Marx. Finalmente el valor es la expresión de todo el tiempo de trabajo, de las 10 millones de asalariados colombianos multiplicados por 8 horas diarias, de todas esas millones de horas de trabajo se traducen en millones de productos que tienen un valor monetario, que es lo que mide el PIB. Y más lo que va a ir mostrando es cómo esto se desglosa, cómo se separa, cómo se distribuye. Entonces, ese valor se distribuye primero entre los capitalistas como clase en su conjunto y los asalariados. A los asalariados les toca una parte, es el valor de su fuerza de trabajo. La mitad del total, más o menos, que son las cifras colombianas a nivel agregado. Le toca la mitad. Esa es la primera gran relación social de producción, donde están los primeros elementos de un conflicto entre clases. Pero ahí no se queda el asunto, ¿sí? Hasta ahí, que es lo que más lo llama el botín, el gran botín, el gran fondo. Luego, lo que queda de plusvalor se separa también, se divide. Se divide entre diversas formas. La ganancia industrial, la ganancia comercial, la ganancia del capital financiero, el interés y ahora la renta de la tierra. Entonces, visto en el orden de exposición de Marx, es un todo articulado, un valor que se subdivide. Partiendo desde lo empírico, de la mirada de lo real, concreto que tenemos en nuestra sociedad, sin necesidad de haber estudiado economía ni haber estudiado el capital, y Marx también hizo eso, pues Marx veía que había unos rentistas de la tierra. Marx observa, y uno lo observa en la realidad colombiana. Hay una gente que vive de arrendarle la tierra a otros o de venderle la tierra a otros. Hay otra gente que vive de prestar a interés. Hay otra gente que vive, además de especular y manipular con los títulos de deuda, con las acciones en la bolsa. Hay otra gente que vive obteniendo una ganancia en el comercio, otra que vive obteniendo una ganancia en actividades productivas. Tal como se presenta, como se manifiesta, como aparece ante quienes vivimos en esta sociedad, esto que aparece, aparece desligado. No entendemos de dónde surge, en principio. Sabemos ciertas cosas. Yo sé que tengo un dinero y lo pongo en un banco y me da un interés. O sé que trabajo y me pagan un salario X determinado, grande, mediano, pequeño. O sé que si tengo un capital y tengo una empresa, obtengo al final del año una rentabilidad, una ganancia. ¿Vale? Pero ¿qué es eso? El fundamento no se puede entender inmediatamente. Entonces ese es el camino, el otro camino,
Uno podría pensar en algún momento, decir, bueno, y leer el Capital al revés, ¿no? Bueno, un paréntesis, me falta el Estado, ¿no? Hay otro elemento que se queda con parte del plusvalor. Finalmente, se queda con, vía los impuestos, con una parte del valor producido por los trabajadores. Si uno fuera a mirar toda esta discusión tributaria, en el fondo a qué se reduce, todo, absolutamente todo, es producido por los trabajadores. Todo es un impuesto sobre los trabajadores. Solo que en parte hay una lucha entre los capitalistas por pelearse el impuesto entre ellos, pero todo el Estado está financiado por los trabajadores. El capitalista dice, yo pago unos impuestos muy grandes de mis ganancias, pero es que la ganancia se las trajo al trabajador. Todo lo que hay en esta sociedad es una imposición, es un impuesto sobre los trabajadores. Todo, absolutamente todo. Pero así no aparece. Y así no aparece en las formas jurídicas. Y en las formas jurídicas aparece como una relación de contrato entre individuos iguales ante la ley, con iguales derechos jurídicos, propietarios de mercancías. Yo soy propietario de mi fuerza de trabajo, de mi trabajo. Yo soy propietario de máquinas, yo soy propietario de tierras, yo soy propietario de dinero. Entonces somos propietarios de mercancías que jurídicamente tenemos los mismos derechos y que transamos en el mercado y hacemos operaciones de compra y de venta. Entonces, como aparece en la sociedad capitalista, aparece desligado. Y aparece desligado del trabajo. Aparece desligado del trabajo de los trabajadores asalariados. Eso aparece oculto. Marx, de pronto muy exagerado, muy obsesivo, dedica muchísimas páginas a tratar de mostrar esto, a tratar de evidenciar. ¿Y por qué? Porque la lucha ideológica y política, la confrontación de ideas, se daba con los clásicos y luego con los economistas vulgares alrededor de estos puntos. Marx le reconoce a los clásicos que ellos lograron evidenciar muchas cosas, lograron mostrar la mistificación que había en muchas de estas categorías, que lograron entender que detrás del interés lo que había era que el interés era una parte de la ganancia. Incluso como Smith y Ricardo se aproximaron a ver que finalmente la ganancia era una deducción sobre el producto del trabajador. Pero las demás corrientes de economía y los propios capitalistas y los agentes del capitalismo, los periodistas del capitalismo, etcétera, 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 lo que ven es simplemente que hay unos factores de producción, cada uno de los cuales presta un servicio productivo. La tierra presta un servicio productivo, el capital presta otro servicio productivo, el trabajador otro, y cada cual tiene un derecho a una remuneración de acuerdo con el servicio que presta. Es decir, es una mirada que no va a fondo, sino que se queda claramente en la superficie, que oculta el fundamento de la relación, de las relaciones sociales y de las relaciones sociales de explotación en la sociedad capitalista. Si ustedes recuerdan, en salario, precio, ganancia, trabajo asalariado y capital, algo en el manifiesto, Marx tenía un interés evidente por la política, por la lucha política, por la organización del proletariado. En trabajo asalariado y capital, comienza diciendo, nos han preguntado desde muchas de las organizaciones de trabajadores que expliquemos o tratemos de explicar que es necesario entender el porqué de las luchas políticas, cómo están asociadas a los fundamentos en la producción. En el manifiesto del Partido Comunista, más comienza con la lucha de clases. Todas las sociedades son unas sociedades en las que ha habido una lucha de clases. El motor de la historia es esta lucha de clases. Y lo que va a hacer en el Capital es a tratar de explicar cuál es el fundamento del Estado, de la lucha política y de las clases. Y el capítulo 52, el último del tomo 3, que se quedó inconcluso, se llama así Las clases. Entonces Marx da un recorrido extraordinario para tratar de mostrar los fundamentos de las relaciones sociales de producción que explican las clases, que explican las nociones y la conciencia que tenemos quienes vivimos el capitalismo y cómo en principio esas nociones son per se intrínsecamente invertidas, ocultadoras, mistificadoras, y por eso la importancia para Marx de ver el capital como una arma de lucha contra los capitalistas, como un arma de lucha en la política, en la ideología, en la teoría. Bueno, en la siguiente sesión vamos a abordar alguna parte de la sección séptima
¿sí? Que es muy interesante. Hay un capítulo sobre la fórmula trinitaria donde Marx resume esto que considera la gran mistificación de el pensamiento en la sociedad capitalista, de la gran mistificación que ocurre en la economía, fundamentalmente en la economía vulgar. Son varios capítulos, son 4 capítulos, es muy difícil poder ver todo, pero trataré de concentrarme sobre todo en ese, como que además ahí Marx intenta hacer un resumen, más o menos, de los elementos centrales de lo que ha sido su exposición del capital. Bueno, por hoy no los aburro más. Entonces, si hay comentarios, sugerencias, preguntas, críticas, con mucho gusto. Tenemos unos minutos para charlar sobre ello. Y recuerden que el tema de las crisis ya nos reconfirmó, con Sergio y Laura vamos a coordinar, profesor Javier Arrizabalo, el director del Instituto Marxista de Economía, donde tuve oportunidad de tomar un curso en alguna oportunidad. Y lo invitamos a que nos hable sobre las crisis. Entonces, la sesión siguiente, que sería el 22, tendríamos eh, eh, la fórmula trinitaria, la síntesis del capital desde esta perspectiva que les he mencionado, y en la siguiente sobre la teoría de las crisis del capital. Pregunta Andrés Zambrano, ¿qué lecturas se sugieren para el análisis del Estado en un sentido de totalidad o más allá de una perspectiva no determinista? Muy, muy interesante. Le puedo sugerir algunas cosas y si quieren luego, por medio, miramos Sergio, del correo, pues ya tener referencias o más específicas. Bueno, hay un texto que vale mucho la pena, además por su carácter político tan fuerte, que es el de Lenin sobre el Estado y la Revolución, en el cual Lenin intenta recopilar los textos de Marx y Engels sobre el Estado. Porque ahí hay una discusión muy grande entre marxistas y no marxistas de decir, Marx no tuvo una teoría del Estado, y entonces Marx no dijo nada sobre eso relevante, más o menos, ni de la política y todo eso. Y otros que dicen, es cierto que no existe un tomo o un libro que se llame, escrito por Marx, Teoría del Estado, pero que por la manera como Marx concebía lo que era el modo de producción capitalista en la sociedad capitalista, en el Capital Marx dio una cantidad de elementos, y uno lo puede ver en otros autores claramente, de una cantidad de elementos para la comprensión del papel del Estado, y luego Engels escribió algunos otros trabajos. Entonces, ese texto sirve para resumir, compilar y analizar muy bien los textos de Marx y Engels sobre el papel del Estado y en una perspectiva política, de lucha política muy clara. Ahí, digamos, que a mí me llamen la atención autores, hay otros, luego Andrés me comprometo a enviarle, para una mirada desde una perspectiva muy empírica, práctica, hay un texto que se llama El Estado en la Sociedad Capitalista, de Ralph Miliband. No sé si lo tengo en PDF. Bueno, podemos luego mirar y buscar, donde Miliband da el debate con, digamos, la ciencia política norteamericana. Así como en economía hay un conflicto y una pugna teórica entre lo que sería la economía neoclásica, la economía marxista, en lo que sería el campo, la dimensión del Estado y la política, pues hay una confrontación con la, con la, sobre todo, aunque también hay europea, pero la ciencia política norteamericana que es dominante. Entonces, ese es un texto como del año 68, 70. Por la misma época están los textos de Nico Poulantzas, que también tiene unos análisis muy interesantes sobre el Estado en la sociedad capitalista. Es una visión distinta a la de, en algunos aspectos, a la de Miliband. Son dos textos, luego me comprometo a enviar títulos específicos. Son dos textos que le dan a uno un panorama muy interesante. Hay otros, ¿no? De autores alemanes, no, sobre esto hay bastantes autores. Dependiendo del nivel en que esté uno, a mí el de Miliband como un texto que lo ayuda a uno
en el sentido de que es un texto bastante amigable, muy comprensivo, es muy bueno. Los de Pulanza son un poquito más exigentes en algunos puntos, pero también son muy interesantes para tener esa comprensión general del Estado. Y luego le enviaría, digamos, algunos otros, se me ocurren así en este momento, sugerirle esto. Su pregunta tiene una segunda parte, una perspectiva no determinista. Ese es un debate en el que hay que mirar. Yo creería que, que ninguno de estos dos autores tendría una perspectiva determinista, pero son autores que evidentemente, y esa es una discusión que hay que dar sobre, bueno, ¿qué sería eso del determinismo? ¿Qué sería eso del determinismo? ¿Cómo se ve en el propio Marx y en el propio Engels? Marx, acuérdense que cuando habla del modo de producción, Marx no separa tajantemente la producción material, es decir, de los bienes y servicios que consumimos, de la producción, digamos, de las relaciones políticas, de la organización estatal, de la producción teórica, más los ve como un conjunto articulado, ¿no? Entonces, sea muy interesante para esta discusión, pero creo que estos dos autores están en esa línea que no podría uno catalogar como. Eh, Augusto pregunta, ¿se podría decir que hay una similitud entre la renta de la tierra y el trabajo potencializado en el sentido que con capitales de igual composición técnica y orgánica y el mismo capital variable se pueden obtener diferentes cantidades de plusvalía? Ahí me enredo un poco, Augusto, a ver si entiendo bien. Cuando dice trabajo potencializado, se refiere a esta idea del trabajo, de esta capitalización del trabajo. No sé si me pudiera precisar un poco eso, no sé si en su pregunta va en ese sentido. Entonces, la segunda parte de que con capitales de igual composición técnica y orgánica y el mismo capital variable, entonces, fíjense que usted en su pregunta, si los capitales son de igual composición técnica y orgánica, ¿sí? Está asumiendo que o sea, que no hay diferencias en la composición, ¿cierto? Si no hay diferencias en la composición, de alguna manera, el supuesto en el tomo 1 era que no había diferencias en la composición. Si no hay diferencias en la composición, ¿sí? No hay diferencias tampoco en el plusvalor que obtiene cada capitalista, porque el capital variable sería, ¿sí? Sería el mismo, si estoy entendiendo bien la pregunta. Entonces, en el tomo 1 más no considero eso, en el tomo 3 sí lo considera. ¿Por qué? Porque es muy importante, junto con otro factor que lo mencionamos pero no lo vimos, que es la rotación de los capitales. Es decir, dos capitales de igual magnitud pueden obtener una eh, cantidad de plusvalía y por tanto una tasa de plusvalía muy diferente, ¿sí? Una tasa de plusvalía muy distinta. Y es la preocupación que más quiere abordar en el tomo 3. Los capitales al competir, en el capitalismo compiten es buscando, su motor es obtener la tasa de ganancia. Si ven que los demás obtienen una tasa de ganancia muy alta, pues van a tratar de irse a ese sector. Es decir, no había equilibrio entre las ramas de producción y entonces aparece una nueva determinación, ¿sí? Que dice más, tenemos que partir de ahí y reconocer que las mercancías no se cambian por sus valores, sino que las mercancías se cambian por sus precios de producción. Que el valor agregado total es igual al precio de producción total, sí, pero que los capitales, dependiendo de la proporción del capital constante, van a tener de las relaciones entre capital constante y variable, van a tener tendrían diferentes tasas de ganancia y la competencia capitalista lo que hace es tender a igualar a una tasa media de ganancia, porque si no, pues habría migración de capitales de unos a otros. Entonces, si existen, digamos, dos diferentes composiciones del capital constante, la composición es la relación entre el constante y el variable, ¿sí? Entonces, inmediatamente, claro, si hay un capital que es 80% constante, 20 variable, y otro que es el extremo, 20% constante, 80% variable. Lo que más dice es si el primero tendría, ¿sí? Una plusvalía, supongamos que la tasa de explotación, la tasa de plusvalía es del 100%. El primero obtendría un plusvalor de 20 y el segundo tendría un plusvalor de 80.
20 sobre 100 me da 20%, 80 sobre 100 me da 80%. Es decir, el capital que tuviera mucho capital variable obtendría una tasa de ganancia muy grande, obtendría además una masa de plusvalía. ¿Qué ocurre? Todos los capitalistas dirían, no, pues nos vamos a producir en esa rama de producción. Entonces me dicen, no, la sociedad capitalista no funciona así. Los capitalistas compiten entre sí buscando la tasa de ganancia y compiten entre ramas. Son capitales buscando rentabilidad. Entonces, me perdí un poco en la pregunta, Augusto. No sé si quieres seguir haciendo las precisiones. ¿Sí? La renta de la tierra, ¿sí? Aparece, fíjense que es, hasta el momento lo que hemos visto es cómo se reparte la ganancia, la tasa de ganancia entre el industrial, el comercial, y cómo aparece también el capitalista interés y se queda con una parte. El capitalista interés es también, es un capitalista no activo que adquiere un derecho jurídico mediante un convenio jurídico a quedarse con parte de la ganancia. Lo que dijo Marx es, ese reparto entre esos dos no responde a una ley, sino que responde simplemente a relaciones de fuerza, a relaciones de oscilación de las fuerzas del mercado. ¿Sí? El tope es el plusvalor completo, es decir, el tope en condiciones normales. ¿Por qué en condiciones normales? Porque un capitalista, si obtiene 100 millones de ganancia, pero los intereses le cuestan 150, pues no va a seguir produciendo, pues no tiene sentido. Entonces el tope son los 100, pero ni siquiera los 100, tiene que dejarle algo. Si el capitalista, eso toda la empresa, obtuvo 100 de ganancia y el interés se le queda con el 90, bueno, en algunos momentos determinados puede que efectivamente sea aprovechado por el mayor poder del capital e interés de los bancos y lo asfixie. Pero como condiciones normales no podría sustentarse esa relación. El terrateniente aparece, ¿sí? Como un elemento, fíjense que es un elemento que no hace parte directa del proceso de producción capitalista, pero es un sujeto que controla, una clase social que controla un elemento necesario para la producción capitalista, cuyos orígenes históricos, etcétera, etcétera, hay que verlo. Además, en otras partes, olvidé mencionarlo de esta sección, más recuerda que el terrateniente cumple un papel fundamental para la sociedad capitalista también. El terrateniente que cumple cuál papel. El desarrollo del capitalismo implica que se expropia a los trabajadores de sus medios de producción. Si todos los trabajadores tuvieran medios de producción y pudieran obtener un ingreso a partir de sus medios de producción, pues ninguno quisiera ir a trabajar como trabajador asalariado. El terrateniente cumple una labor de sacar a los trabajadores de la tierra. El cómo se dio eso, en qué condiciones específicas en cada país, hay que irlo a estudiar en cada país. Pero hay una tendencia a que se expropia a los trabajadores de esa propiedad de la Unión. Entonces, el terrateniente cumple una labor muy importante. El terrateniente, por vías económicas o por vías de la violencia, por vías que se sigue viendo, caso colombiano, pero no el único, no es una cosa solo originaria. El terrateniente, al sacar a los trabajadores, a quitarle la tierra a los campesinos, lo que está creando es la base, el elemento fundamental para la relación capitalista, que es que exista una fuerza de trabajo obligada a venderse a los productores capitalistas. Y Marx menciona también, con ironía en algunas partes, diciendo, en la lucha entre capitalistas y terratenientes, los mismos capitalistas a veces dicen, bueno, hay que ser prudentes, porque si atacamos la propiedad privada de los terratenientes, los capitalistas, ese argumento se nos puede volver también en contra de nosotros. Además, en la práctica se mezclan, ¿no? Hay capitalistas y grandes empresas capitalistas que son propietarias de tierras o que especulan con tierras, etcétera, etcétera. Es decir, está mezclado. Eso se ve a nivel urbano también. Y dice Augusto, es que la renta de la tierra da para suponer que con iguales cantidades de capital variable, resulta posible que en especiales condiciones de productividad se genere más plusvalía a pesar de, que, insisto, de la misma base de capital variable. Entonces, a ver, miremos el ejemplo. Si hay dos capitales con el mismo capital variable, ¿sí? Y con el mismo capital constante, pero el uno produce, fíjense que el punto es, en la renta diferencial, el uno produce a un costo inferior que el otro. Obtiene una mayor productividad derivada de un factor natural, que puede ser mayor fertilidad de la tierra, o en el ejemplo que nos ponía Marx,
de que tiene una caída de agua que le permite que su energía sea más barata. Entonces, para el conjunto, ¿sí? Es decir, los dos están produciendo, con el mismo capital variable, ¿sí? En este caso, están produciendo el mismo plusvalor, pero el uno tiene un costo inferior, ¿sí? En el capital constante. Entonces, el Marx lo trabaja a partir de la ganancia extraordinaria. Entonces dice, la renta diferencial se basa en una ganancia extraordinaria que puede obtener un productor. Entonces, un productor, en otra rama también, dice Marx, se puede producir. Introdujo una máquina, tiene mayor productividad, puede que, digamos, que mantenga por el momento los mismos trabajadores, pero o introdujo un proceso productivo, algo, logró reducir sus costos en el capital constante. En el caso del ejemplo aquí del salto de agua, redujo. Entonces, el precio de mercado para que las mercancías lleguen al mercado, se satisfaga la demanda, es 110. A un capitalista le costó 100, capital constante más variable. A otro le costó 90. ¿Dónde tuvo la reducción? Más aquí no está tocando el variable, está tocando tuvo una ganancia extraordinaria, ¿sí? Con respecto a los otros. Y entonces Marx dice, si no hubiera terratenientes, esa ganancia extraordinaria se la queda el capitalista. ¿Qué ocurre? En una producción, en otro tipo de producción, el capitalista que se da cuenta que el otro está ganando más, va a averiguar cómo. Entonces va a tratar de conseguirse esa máquina, va a tratar de conseguirse esa herramienta o el secreto industrial o lo que sea para reducir también sus costos. Cuando eso se dé, ya no hay uno, desaparece la ganancia extraordinaria. Pero Mar dice aquí, no puede desaparecer en principio porque resulta que saltos de agua, energía hidráulica, solo hay en unos terrenos y ese terreno los monopoliza un terrateniente y en este caso se lo arrienda a un capitalista que se beneficia, que puede producir ahí. Entonces ahí la pugna entre el terrateniente y dice, bueno, usted tiene una ganancia extraordinaria, páguemela bajo la forma de renta. Claro, podría pensarse que más adelante el que está trabajando en máquina de vapor desarrolle en la tecnología de la máquina de vapor y llegue el momento en que la máquina de vapor sea más barata, entonces desaparecería la ganancia extraordinaria. En la fertilidad de la tierra o en la localización de los terrenos, que son los dos factores que más considera, claro, entonces podría llegarse un momento en que mediante desarrollo de procesos químicos, agrológicos, también se mejore la renta, la fertilidad de tierras que no eran tan productivas. Claro, esas diferencias podrían llegar a desaparecer. Pero en el ejercicio que plantea Marx, o sea, el fundamento está ahí en que puede ser el mismo capital, son productores con el mismo capital, incluso con la misma composición orgánica, ¿sí? Solo que el uno, ¿sí? Logra reducir parte de sus costos, entonces, al tener menor gasto, va a reducir, claro, bueno, si modifica la composición, reduce la parte de capital constante, reduce lo que invierte en capital constante y le permite ganar con respecto a los otros. No sé si logré responder a gusto y si logré entender bien la preocupación. Y no sé si hay alguna otra pregunta, sugerencia, comentario. Pero el punto de fondo, claro, muy interesante entrar en más detalle en esto. El punto de fondo es, hay una clase social, hay una relación social de producción aquí adicional en el capitalismo. Desde cierta perspectiva, no hace parte aparentemente de la producción capitalista, pero Marx dice, sí, pero es que el terrateniente está en la base de la conformación del modo de producción capitalista. Pero efectivamente es alguien que obtuvo, mediante unos procesos históricos determinados, un poder de extraer y de quedarse con parte del plusvalor mediante renta diferencial o mediante renta absoluta dentro de determinadas condiciones económicas. Marx siempre dice, esto es porque se necesitan esas tierras en la medida en que creció la sociedad capitalista, en que creció la demanda y se necesita cultivar más papa o se cultiva más maíz o más sorgo o más palma o más porque hay una necesidad social por esos productos, pero también a nivel urbano, pues hay una necesidad de terrenos para producir o para comercializar. Entonces, es una relación social de producción adicional, pues más habla de las tres grandes clases, y por eso también menciona que hay una pugna entre los capitalistas y los terratenientes, y otra pugna entre los capitalistas y el Estado, que aquí no la desarrolla Marx,
por los impuestos, y otra pugna entre los capitalistas activos, productivos, y los capitalistas a interés, los rentistas, los capitalistas inactivos. Y fíjense cómo, en buena medida, dentro de las interpretaciones y las discusiones sobre la sociedad capitalista y sus conflictos, el, el, los, muchos defensores del capitalismo, e incluso algunos críticos y algunos de posiciones de izquierda, se concentran en estos conflictos entre los capitalistas y no le dan el suficiente peso al otro. Me explico. Entonces, el problema es que hay una clase parasitaria, especuladora del capital financiero. Es decir, hay una parte del capitalismo, voy a ponerlo de una manera muy simplona, me disculpan, malo. Y hay un capitalismo bueno, el capitalista productivo, trabajador, el empresario que se sube las mangas y trabaja codo a codo, y que el empresario que considera que él hace patria y él trabaja igual que el obrero, etcétera, etcétera. Bueno, aquí Marx nos dice, Henry lo retoma y insiste mucho en eso, todos hacen parte del mismo ciclo de producción del capital. Ese capital de interés surge del mismo proceso de la producción capitalista. No son agentes que estén separados. Y los mismos productores industriales también ahí tienen un cierto nivel de especulación, que se mueven dentro de una sociedad no planificada y se mueven dentro de una relación fundamental que es extraerle plusvalor, un excedente a los trabajadores. Todos apuntan a lo mismo. Lo que pasa es que entre ellos, es decir, son una cofradía, están muy unidos cuando se trata de que hay que reducir los salarios. Los salarios son muy altos, hay que bajar los salarios, no hay que pagar más. ¿Para qué el trabajador quiere ganar más y con 1.000.000 de pesos puede vivir súper bien? No entendemos por qué el trabajador quiere tener más y quebrar a los pobres empresarios. Bueno, ahí están unidos, pero entre ellos pelean por repartirse el botín, pelean por repartirse. Lo mismo con los terratenientes, pues el terrateniente efectivamente son estorbos y el productor de arroz, en vez de pagar el 10% o el 5% o el 20% de sus ganancias en arriendos, pues puede pagar menos. Si el productor de arroz puede pagar menos en intereses, y si el productor de arroz puede ahorrarse además impuestos, pues él va a tratar. Y todo el tiempo está luchando por eso. Entonces, el capitalista está luchando entre ellos mismos, la clase capitalista lucha entre ellos mismos, y por eso en determinados momentos, incluso fíjense en la época, en la historia, más lo tiene en el Capital, en algún momento los trabajadores encontraban alianzas con los capitalistas industriales contra los terratenientes. Hay juegos también hay de alianzas. En algún momento algunos capitalistas industriales aparecen como progresistas porque quieren el desarrollo y la producción. Pero eso pues finalmente es un engaño. El tema de fondo es, hay 10 millones de asalariados en Colombia y eso ocurre en cada país, que producen cada año una masa inmensa de plusvalor y se la reparten agresivamente, violentamente en una guerra. Los capitalistas están peleando y el grande con respecto al chiquito también, el capitalista grande, está tratando todo el tiempo de sacar al capitalista pequeño del mercado, y el gran almacén o la gran cadena de supermercados pues abusa del pequeño productor capitalista. Olvidémonos por ahora de los no capitalistas, que los cuales también abusa y explota. Entonces, es una relación que es conflictiva, y entonces, desde el punto de vista de la clase trabajadora, quedarse en eso, pues es entregar lo fundamental y quedarse en el terreno de los otros. El problema es que entonces tengamos un sector financiero moderado, bueno, respetuoso, con unos terratenientes amables. Bueno, entonces, esa noción, pues digamos que yo creo que hay que criticarla, hay que analizarla, hay que mirarla. Claro, en determinados momentos se le conviene más a los trabajadores estar aliados o tener alianzas, o sus partidos entrar en negociaciones con un sector progresista de los capitalistas, sí, pero no dejan de ser capitalistas, por supuesto que no lo dejan de ser. Bueno, entonces, siendo las casi 11, si no hay más preguntas, comentarios y sugerencias, pues podemos cerrar la sesión por hoy. Les agradezco a todos ustedes el que nos hayan acompañado. Y si tienen tiempo, les sugiero mucho, hagan el esfuerzo. El capítulo 48, Marx no es sencillo. En el tomo 3 algunos de los capítulos son como repetitivos y a veces uno se pierde y todo.
pero son unos textos extraordinarios donde uno aprende muchísimo. Entonces, el de la fórmula trinitaria, capítulo 48, los invitaría a que hicieran el esfuerzo de mirarlo. Bueno, gracias Luis Fernando, Claudia, Augusto, Eduardo, Andrés, perdón. Sergio, entonces le entrego la coordinación. Perfecto, Alberto. Muchas gracias a todos, a todas quienes participaron el día de hoy. Nos veríamos dentro de 8 días, el martes 22 de noviembre para nuestra sesión 15, que ya pues tendría que ser la penúltima, según el cronograma presupuestado, para encontrarnos viendo el fetichismo de las relaciones burguesas. Entonces, de nuevo, agradecerles a todos y a todas y nos estaríamos viendo dentro de 8 días a las 6 de la tarde. Gracias, Alberto. Gracias, Laura. Gracias. No, a ustedes, gracias Laura y Sergio, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.